El capítulo número 10. Si tienen una aplicación en sus teléfonos, lo pueden usar la aplicación. Y quiero una vez más darle la bienvenida y gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Algunos de ustedes conocen este canto? ¿Algunos de ustedes lo han escuchado? ¿Algunos de ustedes es completamente nuevo? Y queríamos poner la lírica, el texto del canto enfrente de ustedes porque queríamos que vieran que es una pregunta. En inglés es Did you know? ¿Sabías? ¿Sabías qué? Y empieza a describir el canto las diferentes cosas que Jesús eventualmente va a hacer. Yo no sé cuál es la historia de ustedes o cómo ha sido la experiencia para los que tenemos el privilegio de ser padres, pero cuando uno se casa y lo primero que descubres cuando te casas es que hay lo que les llama reglas no habladas. Hay reglas habladas, las cuales comunicamos cuando éramos novios y cosas por el estilo, pero hasta que te casas surgen cosas que tú dices, no sabía que eso estaba ahí, pero no hay manera que sepas hasta que te casas. Entonces, en mi mente estoy llevando mi experiencia al nacimiento de Jesús y estoy convencido que María y José, porque fueron una pareja como cualquier otra, en cuestión de su relación, eventualmente se van a casar obviamente, pero aún estando desposados, el nacimiento de Jesús, la crianza de este niño expone y trae las reglas no habladas. Y cuando hablo de reglas no habladas, estoy hablando más que nada de la manera en que fuimos criados, cómo nos formaron. En el caso de nosotros, por ejemplo, una regla no hablada, pero hablada a la misma vez cuando éramos novios, que yo sabía que iba a suceder, pero no estaba completamente seguro cómo iba a suceder, es un cierto tipo de costumbre o tradición en la familia de mi esposa. Y la tradición es esta, o la costumbre es esta, la cual para nosotros fue buena experimentarlo, que cuando se alivia una de las hijas, en el caso de la familia de mi esposa, la hija, que en este caso es mi esposa, al tener al bebé, en este caso Saraí, luego Rebeca y luego Josué, no van del hospital a la casa, van del hospital a la casa de su mamá. Esa es la regla. Y después de algunos meses ya, ahora sí, vienen a casa. De lo cual yo no me opuse de ninguna manera, pero me di cuenta o descubrí, porque nunca había sido papá y nunca había estado casado, es que parte de la experiencia de ir del hospital a la casa de los papás es porque por la experiencia de mamá, la experiencia de papá, inclusive de los de la familia ahí, es que en la crianza de los hijos, sobre todo cuando es el primero, pero aún los demás, es que los padres, por su experiencia, te pueden hablar de la crianza de los hijos desde una perspectiva de un espejo retrovisor, porque ellos ya lo vivieron. A diferencia de cuando uno es primerizo, cuando uno se lanza al ruedo, cuando uno anda ahí a tientas, que es lo que creo que pasa con María y con José, aparte de cómo los sucesos de María y de José que son únicos en la historia, la concepción virginal, la cuestión de que tienen que salir huyendo hacia Egipto, todo eso, pero yo me puedo imaginar María y José, obviamente con la responsabilidad de un recién nacido y viendo la vida desde lo que vendría siendo, en inglés es la palabra windshield o la palabra parabrisas. Cuando vas en un carro vas viendo hacia el frente y obviamente hay cierto tipo de incertidumbre o cierto tipo de... el día de ayer fuimos a Corpus a ver a nuestro hijo jugar y lo primero que descubrimos fue la neblina que había mucha neblina. Entonces sabes que vas en la carretera, pero se te nubla la visibilidad. Pienso que es lo que sucedió en la vida de José y de María. Entonces el canto lo que hace es que está hablándole acerca de verdades teológicas de la persona de Jesús, del Hijo de Dios, no tanto desde un parabrisas, pero desde un espejo retrovisor. Y dice, ¿sabías tú, María? ¿Sabías tú? Y empieza a hacer ese tipo de presentaciones. El libro de Hebreos, que es donde estamos esta mañana, es un libro en la Biblia que analiza la vida del ser humano o del cristiano, no desde un parabrisas, pero desde un espejo retrovisor. Inclusive el mensaje de Hebreos hasta cierta manera es que la certeza o la certidumbre de tu salvación no está basada en cómo inicias la carrera. En otras palabras, incluye el hecho de que confíes en Cristo, en la suficiencia de Cristo, el hecho de que es a través de la fe, a través de la justificación. Todo eso lo implica Hebreos, pero Hebreos dice, no es tanto cómo inicias, lo cual es importante, pero es cómo terminas la carrera. La implicación de Hebreos obviamente es porque el contexto de Hebreos es que muchos estaban tirando, ¿cómo decimos en español? ¿Tirando qué cosa? La toalla. Había desertores. Hebreos es escrito en una sinagoga, se cree que es una sinagoga, un centro de reunión en el cual la congregación, porque todo esto es nuevo, ¿verdad? O sea, una vez más, es la cuestión de adentrarnos en algo donde estás viendo a través del parabrisas. Ahorita es más fácil porque, hasta de esta manera, porque vemos a través del espejo retrovisor.
porque es historia, la Biblia es historia, pero en este caso Hebreos es escrito en una congregación donde estaba hecha tanto de judíos convertidos al evangelio, del judaísmo al evangelio, y tanto de gentiles, algunos convertidos, algunos no convertidos. Entonces la iglesia, o en este caso la sinagoga, es una conglomeración donde el problema de Hebreos, o lo que está escribiendo el autor de Hebreos a esta congregación o a esta sinagoga, es el hecho de que los cristianos, los que había dentro de la reunión o del grupo, no querían salir a predicar el evangelio. Y los que estaban dentro del grupo, que eran parte de la oración, no conocían el evangelio. Entonces era como quien dice, era el ojo del huracán, the perfect storm. Imagínense una iglesia donde el cristiano no quiere salir a predicar el evangelio, y aquellos que están en la iglesia piensan que son cristianos pero no son cristianos. Total, que es una disfuncionalidad grande, y a ellos escribe Hebreos. Inclusive la semana pasada tocamos un poquito el tema de la predestinación, porque, bueno, lo tocamos porque la Biblia lo dice. No es que yo haya querido hablar de la predestinación, yo hablo de la Biblia, y si la Biblia lo toca, hay que tocarlo. Entonces tocamos el tema, y la predestinación, yo siempre lo he dicho, la predestinación tiene mucho más sentido cuando tu ¿cómo se dice? Tu pan nuestro de cada día, tu diario vivir, es la persecución. Cuando eres parte de la iglesia perseguida, que el 70% de cristianos en el mundo hoy en día están en persecución, viven persecución. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo simplemente. Estoy diciendo que la predestinación, lo que enseña, o Hebreos, viendo desde un espejo retrovisor, tiene mucho sentido cuando tu común denominador es opresión, sufrimiento extremo, persecución, cuando aparentemente entre más buscas, menos sientes encontrar, cuando más clamas a Dios, se siente más ausencia en la situación, cuando más tratas de ser fiel, encuentras más traición. En fin, es el concepto en el cual la predestinación es presentada. ¿Por qué? Porque la predestinación, todo lo que está diciendo, número uno, es que Dios es soberano, y que es el Dios no tanto que aprueba lo que está sucediendo, pero aún en medio de lo que sucede, sea que lo causamos a nosotros mismos o alguien más lo está causando, Dios está en control. Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Es obvio que el nacimiento de Jesús es la expresión perfecta de ello, ¿no es cierto? Porque si algo tiene la Navidad, algo tiene la historia de la Navidad hace 2000 años, es que es un contexto imperfecto. En otras palabras, si yo estuviera narrando o fuera a crear una narrativa, un libro, una historia que va a narrar el nacimiento del Hijo de Dios, viendo desde el espejo retrovisor, yo no escogía a María, mucho menos a José. Yo no escogía a Belén de Judea. Inclusive yo me hubiera esperado 2000 años después, porque ahorita estamos en el tiempo en que puede hacerse viral el nacimiento de Jesús. Hay mucha, ¿sí me explico? Pero él escoge un contexto en el cual es contracultural. En fin, todo esto lo menciono porque Hebreos, hablando, y creo que es este contexto donde está presentando desde un espejo retrovisor, en el capítulo 10, Hebreos inicia con una mentalidad, con una manera de verlo como misionero. Dios siempre se ha adaptado al hombre, en el sentido de adaptarse donde Él, su amor por el mundo, es que habla en el lenguaje de nosotros. Y esto es lo interesante de Dios. Él se ha hecho un misionero, no porque el mundo va a ser redimido, pero aun cuando el mundo desprecie a ese misionero. Y eso es interesante porque, otra vez, nuestra tendencia como cristianos, como padres, como esposos, es que estamos dispuestos a dar, a sacrificar, a invertir, siempre y cuando haya remuneración, ¿no es cierto? Pero típicamente decimos, oye, yo por más que doy, estoy dando, estoy sacrificando, no recibo nada. Inclusive estoy percibiendo rechazo. Bueno, observen la manera en que Dios se manifiesta. Dice la ley. Está hablando una congregación donde todo lo que ellos sabían, el lenguaje que ellos manejaban era la ley. Por eso mencioné hace un momento que si algunos crecieron con mascotas o con animalitos, porque la ley implica, eso es lo que implica, la ley implica es de que Dios habló a través de la palabra escrita. Inclusive vamos a ver más adelante que anteriormente puse mi ley, puse mi palabra en piedra, 10 mandamientos, pero ahora en Cristo la ha escrito en nuestros corazones. Entonces, pero inicia con la palabra escrita. Esta palabra escrita lo que implica, una vez más, implica simplemente que esa ley en Cristo no es que ha sido abolida, ha sido cumplida. ¿Sí ven la diferencia? La ley sigue teniendo efecto, especialmente ahorita que nuestros hijos manejan, y esto lo he estado mencionando, cada quien tiene su carro ahora, cada quien maneja. Esta cuestión de la ley, sobre todo la ley de tránsito, se ha convertido muy relevante a mí.
Porque ahora me interesa mucho que mis hijos vean la ley simplemente como el vehículo a la expresión, como aquello que les ayuda no a controlarlos como manejan, pero a protegerlos, porque es lo que hace la ley, ¿verdad? Entonces, cuando ves un semáforo, cuando ves un alto, cuando ves un señalamiento de velocidad, sea 35, 45, mi oración es de que ellos no vean la ley como decir, esta gente no sabe, yo como quiera voy a ir, o en lugar de ser un alto, es un yield, nada más una sugerencia. No es una sugerencia, tienes que pararte. Entonces, piensen en ellos porque el corazón misionero de Dios es que Cristo es la encarnación de la ley. Cristo es lo que hace de la ley escrita, ahora la hace carne y la presenta tangiblemente en medio de nosotros. Esto es importante porque, otra vez, pensando en la ley sin su encarnación, la ley es letal. La ley es letal. Y saben lo que es la palabra letal, ¿verdad? Es dañina. Es dañina en el sentido de que la ley es perfecta, pero escuchen esto. La ley es letal no porque la ley sea mala, es porque el hombre continúa, lo hizo, lo hacemos y lo seguiremos haciendo es violando la ley. Entonces, al violar la ley, la cual expresa la persona de Dios, Dios es inmutable, Dios no puede cambiar. La ley es ley porque no cambia. E inclusive cuando hablamos de la palabra de Dios, nosotros, que es la ley de Dios, nosotros no escudriñamos la Biblia. La Biblia nos escudriña a nosotros. Entonces, es por eso que decimos que es letal porque lo que hace la ley sin su encarnación, sin Cristo, se convierte en algo que solamente nos enseña o nos muestra lo mal que estamos. La ley simplemente dice que el alma que pecare, esa también, y no estamos hablando de lo físico, solamente estamos hablando de la segunda muerte, que es la muerte espiritual. Entonces, la bendición de la Navidad es que la ley en Cristo no es que fue abolida, no es que dejó de tener valor, es que simplemente se convirtió en algo de beneficio. De beneficio porque ahora en Cristo encontramos ese cumplimiento. Entonces, cuando la Biblia enseña que es a través de la ley, lo que está haciendo el escritor de Hebreos está diciendo, hey, porque ustedes la conocen, porque ustedes es todo lo que han aprendido, porque ustedes luchan por vivir esa ley, dice él, observen que la ley es solamente una sombra o una señal. En el mes de agosto tuve la oportunidad de viajar a la ciudad de Juárez, Ciudad Juárez, en la frontera con, ¿alguien sabe cuál es la frontera de Juárez? El Paso. Y viajamos en carro, Dr. Bob y yo, y nos fuimos al Paso. Nos fuimos al Paso a El Paso. Ahí vamos, al Paso, al Paso. Okay. Entonces, una de las cosas que yo descubrí manejar al Paso es que está súper lejos, porque está al otro lado del país. Texas es un país, entonces está al otro lado del país. Y manejar por toda la I-10, la Interestatal 10, que es la que viene de acá de Luisiana, y no sé dónde más viene, de Alabama, de por allá, atraviesa todo Texas. Y entonces vamos manejando. Y eventualmente esa Interestatal 10, que es es así recta la cosa, no tiene pierde, nada más es de una sola dirección. Eventualmente noté que empezó a cambiar el escenario porque es desierto para aquella área del estado. Entonces, cuando íbamos a mitad de camino, me dice Dr. Bob, me dice, hey, ¿quieres manejar? Le dije, claro que sí, yo manejo. Entonces agarré la camioneta y empecé a manejar. Lo que yo no sabía en cuestión de manejar a una distancia tan larga como es El Paso es que no solamente es un desierto, pero también es desierto en árido con respecto a gasolineras. Entonces ahí vamos, voy manejando y de repente me doy cuenta de que no hay gasolineras. Y me doy cuenta que la aguja de la gasolina está descendiendo y rápido. Y es agosto, es el calor a todo lo que da. Y de repente me doy cuenta que se prende la luz de la gasolina donde me dice que el tanque está por vaciarse y no se ve absolutamente nada de gasolineras. Entonces yo empecé a paniquear, él empezó a paniquear y empezamos a hacer un plan de acción. Si acaso nos quedamos, ¿qué vamos a hacer? Y luego a veces había lugares donde no había señal del celular, en fin, pero de repente la misericordia de Dios se hace presente. Y a lo lejos se ve literalmente un letrero de Chevron. En ese momento nuestra conversación cambió, en ese momento el espíritu cambió, en ese momento dejé de imaginarme yo empujando la camioneta en medio del desierto. En ese momento empezó mi corazón a sentir el gozo que sintió María cuando los ángeles se presentaron y estuvieron alabando a Dios, porque dije, ahí está la evidencia de que hay gasolina. Véame tantito, esa no es la gasolina, esa es una señal de que hay gasolina. Cuando la Biblia dice que la ley era solamente la sombra de, la señal de,
es que la ley estaba apuntando hacia a alguien. Entonces, ¿es necesario este señalamiento? Oh, claro que es necesario, porque ustedes y yo sabemos, en Estados Unidos, en las carreteras, hay una cosa, un fenómeno de que en muchos lugares no hay retornos seguidos unos de otros. Entonces, si me paso y se me pasa la salida para ir aquí, corro el riesgo de ¿qué? De que tengo que avanzar 2 millas más y luego finalmente regresar, ¿no es cierto? Entonces es extremadamente importante que esa señal se vea a lo lejos, este letrero, porque me va a ayudar a no perder la salida. Entonces imagínense lo que está sucediendo hace 2000 años con respecto a la ley. La ley era necesaria, dice Hebreos, la ley era necesaria, pero era solamente una sombra ¿de qué cosa? De los bienes, de los que estaban por venir. Y otra vez, como lo mencioné hace rato, la doctrina de la predestinación, pensar en los bienes cuando todo lo que sabes, ¿qué es lo opuesto a bienes? ¿Males? En lugar de beneficio, maleficio. En lugar de bendición, maldición. En lugar de prosperidad, carencia. En lugar de, y otra vez, esta es la generación en la cual ellos se aferraban a la ley. Y la ley decía que a través de Abraham eran benditas las naciones a través de ellos. Y todo lo que sabían era calamidad. Entonces, una de las cosas que encontramos en la ley, siempre y cuando la veamos como una señal, como una sombra, no que la ley salva, pero el cumplimiento de la ley que es Cristo salva, es que, observen esto, no es tanto de que Dios nos promete bienes. Ese es el evangelio de la prosperidad. Y siendo parte de una generación, siendo parte de una familia donde Dios nos ha bendecido, a la misma vez no pido disculpas por las bendiciones de Dios. No quiero que nos sintamos bien. No predicamos el evangelio de la pobreza, pero lo que dije la semana pasada, si acaso se perdieron la película la semana pasada, es que en Romanos capítulo 8, versículo 28, Pablo, hablando de una generación de extrema pobreza, de extrema dificultad, la iglesia en Roma, en la cual en unos cuantos años va a ser literalmente esparcida, en fin, es un caos. Pablo dice, ahora bien, la semana pasada leímos, sabemos que el gobierno, no. El matrimonio, no. Los hijos, no. Tus habilidades, no. ¿Quién es el que lo hace? Dios. Tiene la habilidad de disponer de ¿qué cosa? No solamente de ciertas cosas, no solamente de lo que es bueno, de cuando te portaste bien, cuando cumpliste, cuando leíste tu Biblia, cuando oraste, es literalmente de todas las cosas. Sin aprobar lo que sucede, Dios tiene la habilidad, dijimos la semana pasada, de usar todo lo que sucede. Una vez más, sin aprobar lo que sucede, Dios tiene la habilidad de usar todo lo que sucede, pero aquí está, esa es la manera en que Dios usa todo lo que sucede. Lo usa no necesariamente para simplemente darnos las cosas que queremos, dijimos la semana pasada, sino que usa las cosas para cambiar mi opinión, mi entendimiento y mi sentir de lo que yo creo que es bueno o de lo que es el bien. En otras palabras, lo que hace Dios, esa es la promesa. Dios tiene la habilidad de tomar todo lo que somos, toda decisión que hacemos, cuando buscamos o ponemos a Dios como la supremacía de la vida, cuando lo hacemos el Rey de Reyes, Él tiene la habilidad no necesariamente de cambiar las cosas, pero de cambiar mi percepción de lo que son las cosas. Y otra vez, no tengo el tiempo para explicar esto, pero esto lo mencioné anteriormente y lo voy a decir una vez más. Trágicamente, muchas de ustedes, damas, muchos de ustedes varones también, pero especialmente las damas y sobre todo al criar a hijas, trágicamente en relaciones de matrimonio o de noviazgo o de hijas con padres donde hay abuso, muchas de ustedes permiten y toleran el abuso porque permiten que piensan que eso es bueno, porque si no se les va a ir el muchacho, porque si no, ¿saben de qué estoy hablando? En otras palabras, el concepto de bien tiene que iniciar no con lo que yo pienso, sino con lo que Él ha dicho. La semana pasada hice mención de esto. Juan capítulo 1 versículo 4 dice que la luz caminó entre nosotros y las tinieblas no prevalecieron, porque la luz o el bien habitó entre nosotros hace 2000 años y nosotros estábamos era tanta la tiniebla que lo que era vida, ¿qué hicimos con la vida? La crucificamos. Lo que era vida la rechazamos. Por lo tanto, observen lo que está diciendo Hebreos. El bienestar que Hebreos está mencionando, porque está hablando de una cultura donde todo lo que saben es la ley, el sistema sacrificial, la reunión que ellos tenían en su tabernáculo, es que por años todo lo que sabían es que era necesario que el sacerdote fuera el abogado legal del pueblo
ante Dios. Entonces el sacerdote año tras año él sacrificaba para perdón de pecados, lo cual es necesario. Pero por primera vez en Cristo no tenemos simplemente al sumo sacerdote, tenemos a porque el punto de la historia no es simplemente que tú y yo seamos perdonados. El punto de la historia es que seamos retomados, reconciliados como miembros de familia. Por eso decimos que Cristo es el primogénito, firstborn, primogénito, porque eso implica o sea, en otras palabras, yo no podría decir que es un primogénito si es el único hijo. Diría que es el unigénito, lo cual también lo es, pero en este caso Cristo es el primogénito entre muchos hermanos y hermanas, porque el punto es de que el sacerdocio de Cristo, que es el sacerdocio supremo, es el que Él viene. Dios no nos entregó simplemente a un sumo sacerdote que es Cristo, Dios nos entregó a su propio Hijo. Observen esto. Estamos tratando de definir lo que es bueno, ¿verdad? Porque estamos hablando acerca de los bienes. Parte de los bienes es que no solamente Dios nos dio un miembro de familia, Dios se dio a sí mismo. En otras palabras, esta gente se había conformado o habían visto a Jesús simplemente como un rabino que predicaba o enseñaba acerca de Dios. Y Hebreos está diciendo, el bien no es que tienes a alguien que predica la teología perfecta, no es que simplemente sea Cristo el cual vive en una vida perfecta en este mundo, es que Cristo no es un rabino que enseñó la Biblia, Cristo es Dios que nos vino a enseñar. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Por lo tanto, esta bondad lo que hace, porque hasta aquí es obviamente el evangelio, es entender que la ley es solamente una sombra, es una señal hacia lo que es bueno, y bueno es lo que Él dice que es bueno. Así es que lo bueno es Cristo, obviamente. Dice, y no la presencia misma de estas realidades. Todo eso es bueno, pero ustedes y yo sabemos que el evangelio, que son buenas nuevas, inicia siempre con malas nuevas, ¿no es cierto? En otras palabras, toda persona que ha sido sanada de un mal, ha sido sanada de una enfermedad, para ser sanado, para celebrar la sanidad, primero tuviste que saber que estabas enfermo. Porque no puedo celebrar que voy a sanar si no sé que estoy enfermo. Entonces en este caso, observen cómo el evangelio o la bondad de Dios lo que expone es la maldad del hombre. Por lo tanto, dice, por eso es que, y esta palabra es extremadamente importante, nunca puede. Y gramaticalmente observen que hay una coma y luego hay otra frase y luego otra coma. Típicamente lo que está haciendo, lo que está entre las comas, está expandiendo lo que quiere decir el escritor. Por eso dice, por eso nunca puede, y dice aquí, hacer perfectos a los que adoran. La pregunta es, ¿por qué él nunca? ¿Por qué no se puede? Porque acuérdense que esta gente abrazaban la ley, dominaban la ley, en la iglesia estaban en disyuntivas porque algunos la obedecían, algunos no la obedecían. Existía el tipo de mentalidad en la iglesia donde yo determino lo que es bien o bueno, porque la ley para mí no es una sombra, para mí la ley es lo que yo guardo, por eso yo diezmo, yo oro, yo me mantengo, yo no me pongo a tatuar. Sí, o sea, este es el momento en el cual hacemos de la ley un ídolo, y eso lo que produce en esa idolatría, en este caso de la Biblia o de nuestras prácticas, lo que hace es que nos damos cuenta que empezamos a producir nosotros un callo o una actitud donde pierde sensibilidad de unos por otros. Y la actitud es legalismo, la actitud es que yo como esposo te hago un favor con estar contigo. En cuestión de tus padres, tú bien sabes que empezamos a restregarnos los errores unos a otros, porque ahora no es la ley de Dios, es yo soy la ley. Es lo que yo pienso, es lo que yo digo, cómo fui criado, de qué iglesia vengo, cómo me educaron. ¿Sí ven lo que está sucediendo? Entonces, es por eso que dice Hebreos, eso nunca va a funcionar. De lo cual, una vez más, observen lo que no va a funcionar. Es de que ustedes hacen sacrificios, pero son los mismos, los cuales están basados en qué cosa. En otras palabras, suena como es contraproducente o como que Dios no puede, como que está contradiciendo Dios, porque Él estableció esos sacrificios. Dios estableció que año tras año Él tenía que, en este caso el sacerdote, tenía que entrar al lugar santísimo y hacer los sacrificios, los cuales eran necesarios para que el pueblo encontrara ¿qué cosa? El perdón de pecados, lo cual obviamente era necesario, porque el alma que pecare, esa también
Morirá. Entonces, la cuestión de los sacrificios es que el animalito que traían a sacrificar era el simbolismo, y no solamente simbolismo, pero era la experiencia de comunicarse con Dios, donde entendían que a través de esta sangre derramada de un animal que fuera perfecto, que fuera sin mancha, representaba la inocencia de la familia, la inocencia de la nación, la inocencia del pueblo de Dios. Y es todo lo que supieron por cientos de años, miles de años. Eso es lo que sabían. Eventualmente en Cristo, en lugar de hacer sacrificios múltiples, dice Hebreos, es un solo sacrificio. Entonces, regresando a la canción, Mary, did you know? María, ¿sabías que al que estás sosteniendo con tus manos a este recién nacido, su destino, su vocación es un madero? Este que acaba de nacer, que es tu primer hijo, el cual no tienes opción, tienes que verlo a través del parabrisas. Yo te estoy hablando desde el retrovisor, pero déjame platicarte que a este que sostienes en tus manos, es aquel que va a asumir, va a absorber, aquel que va a ser el receptor, el destinatario de la ira, de la venganza, de la santidad, de la justicia de Dios. Porque era necesario. ¿Por qué? Porque observen esto. Porque nunca fue suficiente que la ley produjese simplemente inocencia año tras año. Dice, por eso nunca puede hacer no solamente inocencia, pero puede hacer la ley, el señalamiento, la ley, la instrucción era para que viéramos no nuestras calamidades, no la falta que tenemos, no simplemente nuestra imperfección. La ley lo que manifestó fue la perfección de Dios. Y Dios eventualmente dice, sed santos porque yo soy perfecto. La pregunta es ¿cómo? Y la respuesta es no se puede. Por eso es que hace 2000 años, ¿quién nació? Nació el perfecto de Israel. Nació el cumplimiento de hace 2000 años era necesario que entendiéramos que estas prácticas religiosas que son necesarias, que Cristo no las ha anulado, tenemos que seguir sacrificando, tenemos que seguir entregándonos. Pero es obvio que porque Cristo ya ha hecho el sacrificio perfecto, es uno solo, ya no hacemos los sacrificios constantes. Pablo en Romanos dice, renovaos. Capítulo 12 habla acerca de que no nos conformemos a este siglo, sino renovaos vuestro entendimiento, el cual es nuestra adoración continua. Es nuestra adoración continua, donde ahora nuestra vida, escuchen esto, nuestra vida se une al sacrificio de Cristo, sea a través de la pila bautismal, donde somos unidos a Él en sufrimiento, donde entendemos que un día cuando salimos del agua salimos a resurrección, pero en este momento entendemos que nosotros nos unimos a Cristo en padecimiento. Por lo tanto, cuando hablamos de estas prácticas de sacrificio, vean un tantito, es que no sacrificamos animales porque Cristo es el sacrificio perfecto. Pero ahora lo que hacemos es que en lugar de venir y sacrificar en el altar un animal, derramar su sangre, ahora nosotros, dice Pablo en Romanos, somos sacrificios vivos, santos, agradable a Dios. Así es que visualicen, sueñen conmigo, casados, sueñen conmigo aquellos que estamos criando hijos, sueñen que nosotros, que nuestros hijos se casen, nos casemos, vivamos como dos individuos, que lo que tenemos en común no es tanto una teología perfecta, prácticas y costumbres, todo es importante, pero ¿qué si nuestro distintivo, el legado que dejamos, es dos individuos que vivieron el resto de sus vidas en el altar? Que nos convertimos en un sacrificio vivo. Eso era necesario, pero no suficiente. ¿Por qué? Lo he dicho anteriormente, gente inocente no va al cielo. Eso era necesario, pero no suficiente, porque aparentemente no es suficiente el ser perdonados. La meta que es perfección, y esa perfección es aquella que Cristo por 33 años la vivió. Él es el perfecto de Israel. Él vivió sin pecado. Él es la justicia de Dios. En otras palabras, el Dios que demandó justicia en un mundo injusto. Y esta gente sabía de injusticia. El Dios que demandó justicia en su amor y misericordia proveyó el justificador. Una vez más, hace 2000 años, ¿quién nació? Hablándole a María, did you know? Mary, did you know? Que el Dios que ha demandado justicia en su amor ha provisto, ha dado a este recién nacido, porque Él sabe que la ley, el hombre no puede proveer justificación solamente a través del justificador. Por lo tanto, la justicia de Cristo, y esto lo enseño casi todas las semanas, la justicia de Cristo son 33 años de perfección.
La justicia de Cristo no es simplemente que Cristo practica desde temprana edad, porque sus padres lo llevan a ser circuncidado al 8º día. ¿Recuerdan eso? Jesús circuncidado. ¿Por qué la circuncisión? ¿Por qué Jesús pide ser bautizado? ¿Necesitaba Jesús ser bautizado? Jesús está ejemplificando una vida de obediencia, la cual es importante para ser inocente, pero eventualmente sus 33 años lo que hacen es que en ti y en mí, viendo el nacimiento de Cristo desde el espejo retrovisor, Cristo acredita su justicia a ti. De tal manera que esta mañana, si tú eres seguidor de Jesús, si deseas seguir a Jesús, tú no eres la persona que simplemente ha sido perdonada de pecados. Tú en Cristo eres la persona que nunca ha pecado. Ese es el evangelio. De que no eres simplemente la persona que ha sido perdonada, pero ahora caminas bajo el amparo, bajo el crédito de Cristo Jesús. Cuando hay parejas que vienen a hablar conmigo y me piden que si los puedo casar, una de las cosas que yo hago casi inmediatamente cuando me piden eso es que yo les doy un cuestionario. Y este cuestionario tiene que ver, hasta cierta manera este cuestionario, que es un cuestionario de consejería prematrimonial, hasta cierta manera ellos no lo saben esto, pero bueno, ya ustedes ya lo saben, así es que si me piden que los case, les lo voy a dar. Pero esto básicamente es como diciendo, ustedes inevitablemente, asumiendo que nunca han estado casados, o aún si han estado casados, cada matrimonio ve la vida a través de un parabrisas, el windshield. Y a la buena de Dios, vámonos y le echamos ganas al asunto, ¿no es cierto? Pero de repente, como el día de ayer, se pone con la neblina y se pone nublado y dices tú, ay, ¿qué es lo que se ve allá? Es un tráiler, muévete. Porque así se siente el matrimonio, ves muchas veces, ¿no? Como que dices tú, ay, no sé ni si voy o vengo. Ok, esto lo que hace es que a la pareja que tiene toda la ilusión y que su windshield se ve perfecto y que el día está perfecto y tan emocionados porque se van a casar, esto lo que es forzar a la pareja a que vean el matrimonio a través de un espejo retrovisor. Que les ayude como hebreos a decir, hey, no es tanto como empiezas, es como termina la historia. ¿Sí me explico? Eso es lo que hace. Entonces, aquí hay secciones, por ejemplo, la primera sección, que cada sección tiene múltiples preguntas, es la palabra conociéndonos. Y conociéndonos algo como, por ejemplo, aquí está la primera pregunta, y ellos tienen que escribir esto personalmente. La primera dice, la cosa más importante del matrimonio es, ¿qué es? Hay que escribirlo. ¿Cuáles son los aspectos más fuertes o débiles de parte mía? Mi padre es o fue conmigo de esta manera. Mi madre fue o es, porque ustedes saben que nos casamos también ¿con quién? Con la familia. Entonces, esa es una sección, conociendo. La segunda sección es religión y valores, cuestión de la iglesia, quién es Dios para ti. La tercera, sexo, obviamente hay que hablar de eso. Los suegros, hey, hace preguntas de los suegros, necesario los suegros. La cuarta, clásica e importante, el dinero. ¿Qué es el concepto del dinero? Okay, trabajamos los dos, nada más uno, ¿cómo lo vamos a hacer? Y la última es el papel y las expectaciones o expectativas que tenemos unos de otros de la vida y todo ese tipo de cosas. Esto es lo que creemos que forza a la pareja a ver la vida a través del espejo retrovisor. Que otra vez, los que ya traemos experiencia en el matrimonio, decimos, eso me hubiera ayudado mucho hace 20 y tantos años. Pero bueno, ya aquí vamos, ¿verdad? Ya he cambiado el windshield varias veces porque hay muchas estrelladuras en eso. En fin, no ha pasado la revisión que le hacemos, ¿verdad? Como los carros, no pasa la revisión que cambiar el windshield. Pero en este caso, quiero que piensen esto. Porque otra vez, nuestra tendencia es inevitablemente ver la vida a través del parabrisas, no a través del espejo retrovisor. Yo argumentaría que la consejería matrimonial es forzar a la pareja a ver la vida a través del espejo retrovisor, que no se rindan, que continúen. Porque observen lo que está diciendo. Está diciendo que después de todo esto, después de que has lidiado con tu culpabilidad y eres inocente, y ahora que ha sido acreditada la perfección de Cristo, observen lo que sucede como producto de ello. Es aquellos a los que se les permite adorar. Y no es más. El punto aquí no es la adoración, el punto aquí es el objeto a quien adoramos. ¿Qué es lo que está implicando? Está implicando que esta generación, estas sinagogas, este grupo de personas que por naturaleza ya estaban en un contexto de adoración, el problema no era que adoraban, el problema es a quién estaban adorando. El problema no es casarse o quedarse soltero. El problema es que en mi soltería o en mi casamiento por segunda vez, independientemente el objeto de por qué respiro esta mañana,
el objeto de por qué trabajo, por qué me levanto, por qué existo, por qué estoy pasando, tiene que ser algo más que simplemente mi propia preferencia o mi deseo. Por lo tanto, hace 2000 años, eso es lo que sucedió hace 2000 años, porque es María teniendo al Hijo de Dios, la encarnación de que no es solamente un futuro rabino que va a enseñar acerca de Dios. María, este es Dios el cual va a enseñar. Es lo que tienes en medio de ti. Es que entendemos que esta adoración no es la adoración perfeccionada o mejorada del pueblo de Dios hace 2000 años. No es simplemente el hecho de que estés aquí y que busques el corazón de Dios, lo cual me gusta que lo hagas y es bueno que lo hagas. Esta adoración es la adoración de Cristo, de que por 33 años Cristo, véame tantito, Cristo no tenía que adorar al Padre, pero por la relación, por la ley cumplida a través de él, es que Cristo pudo adorar al Padre. En el matrimonio, cuando hable con ellos esta tarde y hablemos de este cuestionario, el matrimonio no se trata de que tengo que ser fiel a ella, es que puedo ser fiel a ella. En el matrimonio no es de que tengo que servirle a él, es que, dígalo, es que puedo servir. Es que no tengo que quedarme casado con ella, es que puedo quedarme. Traduzcan esto en esa relación, porque hace 2000 años ese niño recién nacido eventualmente crece, se hace un varón, empieza a hacer lo que tiene que hacer, su vocación de sufrimiento. Cuando está en la cruz, es que él no tiene que morir por la humanidad, es que él puede satisfacer al Padre, porque toda la vida de Cristo fue una vida de adoración, que en medio del sufrimiento, el sufrimiento fue justificado porque satisfizo, porque trajo placer al corazón del Padre.